Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Para el episodio de hoy, tengo a un amigo de mucho tiempo y también amigo de la iglesia. El título del episodio de hoy lo he titulado Cabritos versus Ovejas. Cabrito versus Ovejas. Y cuando estaba leyendo esta parábola, que está en Mateos 25, 31 al 36, me vino a la mente mi amigo Julio. Entonces, ¿por qué me vino mi amigo Julio? Porque él tiene un placer al servir. Y lo primero que te pregunto, Julio, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces con tu ministerio cristiano? Háblame de ti. Bueno, Carlos, es un placer estar aquí acompañándote en esta experiencia que se llama Mi Propósito, ¿verdad? Una forma muy especial que has escogido de poder servirle a la comunidad, a tus amigos, a las personas que sabían de Oscar, pero le pusiste una intención y nos alegra ver que Dios está cumpliendo su propósito en ti a través de esta experiencia. En mi caso personal, pues luego de un tiempo involucrado en la industria del deporte, escogí, con la ayuda del Señor, claro está, el poder trabajar 100% en los negocios de mi padre. Esa fue una decisión que tomé más o menos hace como unos 9 años. Negocios de tu padre celestial. Celestial, correcto. Okay. Como aprendimos, ¿verdad? Desde pequeños que en los negocios del padre nos convenía estar y así lo entendí, habiendo visto que siempre que dedicaba tiempo a las cosas de la iglesia o relacionadas al servicio, que aprendí de mi mamá, ¿verdad? Es importante decirlo, había bendición y satisfacción sobre todas las cosas. Pues en los últimos años tomé la decisión de prepararme como capellán. Ok. Para poder servir, ¿verdad?, a la persona que esté en necesidad, ya sea la capellanía hospitalaria y más reciente la capellanía carcelaria, y entendiendo que la capellanía comunitaria también es importante. O sea, que tú haces servicio a la comunidad, a los presos y a los hospitales. Le brinda servicio a los enfermos. Sí, y muy particular, quiero compartir este pequeño detalle de que la capellanía llegó a mí, más allá de yo buscarla, llegó a mí en un momento dado en donde mi mamá estaba recibiendo servicios médicos, ¿verdad? Atención hospitalaria, y de una forma muy especial, ¿verdad? Papá Dios utilizó al capellán que dirige el programa de ese hospital para hacerme un llamado. Ok. Y entiendo que fue esa señal que yo necesitaba para confirmar que en el negocio que es donde él me necesitaba era el de la capellanía. Okay. Era poder estar disponible para visitar, para escuchar, para acompañar, pero sobre todas las cosas para servirle al prójimo. O sea, que viste una oportunidad de llevar el mensaje de Dios a las personas enfermas o más necesitadas en esos momentos. Correcto, correcto. Y en ese momento comenzó haciéndolo mientras cuidaba a mi mamá. Ok. Y viendo la oportunidad de no solamente estar al cuidado de ella, pero sino también hacerme disponible para otras personas. Ok, perfecto. Y en lo cual hubo bendición, grande bendición, porque hasta el día de hoy. Qué bueno, qué bueno. Así que veo que es algo que yo admiro de ti, que le sirves a todo el mundo, inclusive actividades de aquí de la iglesia o de amistades, tú siempre estás en el servicio, inclusive de los hermanos de la iglesia o de alguna actividad de la iglesia, tú siempre estás pendiente a todos los detalles que muchas veces yo digo, oye, ¿por qué Julio se fue a hacer eso y nadie más se dio de cuenta? Y tú siempre estás pendiente a esos pequeños detalles que quizás otras personas no le dan importancia y tú siempre le das importancia. Entiendo que eso es parte de con lo que el Señor me equipó, ¿verdad? Para poder estar al cuidado y en atención a los pequeños detalles. Y me ha dado la oportunidad hoy en día de entonces integrar a un equipo de trabajo que sirve en la comunidad y me da la oportunidad de ser el enlace entre voluntarios
que vienen a servir aquí en Puerto Rico por medio de la construcción, ¿verdad? Y la comunidad donde estamos sirviendo aquí en Dorado. Y pues tengo la satisfacción de ser parte de ese equipo. Del equipo de Hunger Corp, siendo un enlace. Aprovecho para decirte, Oscar, que quizá lo hemos conversado anteriormente, me siento como un puente, ¿verdad? Y siendo parte o siendo ese puente, responsable porque la conexión entre unos y otros sea efectiva, pero desde el área de la bondad. Excelente, sí, sí, sí. Eso es bueno, esos puentes que se lanzan para lograr el bien común o en el bienestar del necesitado, ese puente es bien valioso. Y ese puente es necesario en todas las cosas que hacemos en la vida. Vamos al episodio como tal, Julio. Vamos allá. Este capítulo, cuando yo lo leí, nos asegura que viene un juicio final. Mira lo que nos dice Mateo 25, 31 al 36. Voy a empezar con alguno y te hago algunas preguntas. Claro. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey. Así que Jesús va a venir como un rey, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentarán delante de mí. Así que es un juicio de todo el mundo. De todo el mundo. Y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor aparta las cabras de las ovejas. ¿Qué me puedes explicar de ahí rapidito? Bueno, un pastor necesita apartar las cabras de las ovejas por varias razones. Y aunque el amor del pastor es por todo su rebaño, él entiende que en un momento dado el comportamiento de unas y otros, ¿verdad? Unas y otras, hará la diferencia en cómo él va a poder llevar ese rebaño. Y si el deseo del pastor es que el resto de la eternidad, después de ese juicio, sea o esté lleno de paz, él tiene que tomar una decisión trascendental. Una decisión bien importante. Grande e importante. ¿Okay? Así que el Señor establece, Jesús establece que cuando Él venga por su pueblo, Él va a separar los buenos y los malos, los cabritos y las ovejas. Mira cómo dice, ¿quiénes representan las ovejas y quiénes representan los cabritos? Usualmente, y esta frase la conocemos nosotros, a menos decimos, yo soy la oveja negra. Pero decir o escuchar a alguien decir yo soy el cabrito es raro, ¿verdad? Ajá. Pero hay que hacer la diferencia o establecer por qué o cuáles son las características de uno y de otros para saber por qué él hace la diferencia o marca la diferencia. Las ovejas tienden a tener un carácter dócil, tranquilo, se dejan llevar. Inclusive ellas saben y conocen dónde es mejor estar. Sin embargo, como lo hemos visto, los cabritos están saltando por todas partes, se lo están comiendo todo. Hacen lo que le da la gana. Son demasiado curiosos y llega un momento dado en donde su comportamiento influye negativamente en el rebaño. Por eso es que entonces el pastor necesita tomar esa decisión de poder mantener a esas ovejas caminando hacia la dirección que él necesita y que sabe que es mejor para ellas, y no estando influenciados por los cabritos. Okay. Así que dice el versículo 33, a los buenos los pondré a la derecha y a los malos los pondré a la izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos, mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino de mi Padre, que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Así que Dios, Jesús, separa los buenos de los malos, y también nos dice que Dios preparó un lugar para que el Padre preparó para ellos, para los buenos. Conociendo que los buenos tienen un comportamiento que les va a permitir disfrutar de ese lugar. Y eso es, ¿verdad?, lo que hace particular esa separación tan significativa, conociendo, ¿verdad?, que hay una necesidad de obediencia. Hay ¿verdad?, un espacio para un buen comportamiento
y reconocer, ¿verdad?, que el liderazgo del pastor va a representar una bendición, una recompensa. Entonces, o sea, que hay una recompensa por hacer esto. No es que nosotros tenemos que hacer cosas buenas para ganarnos, sino es que es por gracia que el Padre nos va a dar eso, ¿verdad? Pero las ovejas tienen unas características. Totalmente. ¿Entiendes? Diferentes a los cabritos. Vamos a ver las diferencias. El versículo 35 de Mateos 25 dice, porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir del país, cuando fui inmigrante, ustedes me recibieron en sus casas. El 36 dice, cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron o ustedes me vistieron. Cuando estuve enfermo y me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuve sed y te dimos de beber? Así que el Señor nos dice que nosotros le hicimos eso a Él, pero ellos, los buenos le preguntan, o las ovejas le preguntan, ¿cuándo te hicimos eso nosotros a ti? Explícame. Las ovejas han estado atendiendo al pastor y no se han dado cuenta que seguir las instrucciones del pastor le ha llevado a obrar o a actuar de buena fe hacia su prójimo. Y es ahí donde entonces el Señor les contesta, luego de ella mostrar esa duda, ¿cuándo fue que lo hicimos? Pues cuando tuviste cuidado, ¿verdad?, del necesitado, cuando fuiste buen anfitrión, cuando tuviste una buena atención hacia las personas, fuiste amable y mostraste un carácter de una oveja que ha recibido la gracia, el cuidado y ha sabido compartirlo con otras personas. Compartir el cuidado con el más necesitado. Correcto. Si te fijas, aquí no nos dice no matarás, no hurtarás, no adulterio. No adulterio, no te está diciendo que guardes un día, el sábado, no te está diciendo que tienes que dar los diezmos siempre, no te está diciendo muchas cosas que para muchos cristianos es la base fundamental del evangelio. Es importante todo esto, claro. No estoy diciendo que no es importante. Con nosotros como adventistas cumplimos con los mandamientos, creemos en los mandamientos y respetamos eso. Pero el día del juicio no nos dice eso en esta parábola. El día del juicio nos van a examinar o nos van a evaluar por lo que hicimos al prójimo. La bondad hacia el prójimo. La bondad hacia el prójimo, el amor hacia el prójimo. Lo que hicimos por ese mendigo. Te voy a contar algo que pasó recientemente. Okay. Yo fui de viaje a Colombia. Siempre que voy a algunos sitios que yo sé que hay personas necesitadas, me llevo un dinerito extra y lo doy así cuando puedo, ¿verdad? Claro. No es mucho, pero es algo. Claro, ayuda. Pues llegó un caso donde había prisa en ese momento y yo brinqué a la señora y seguí caminando y no le di nada. Y llego a la luz y la luz no cambia y eso en mi mente me estaba trabajando como que esa señora estaba vendiendo agua, se veía necesitada, se veía bien pobre y yo no saqué los chavos por la prisa. De momento le digo a mi hermano y a la gente, vengo ahora. Salí cogiendo, porque ya estaba un poquito lejos la señora, salí cogiendo un poco, miré, le compré el agua y oye, el agua costaba quizás como 50 centavos. Yo le di mucho más. Que la señora quedó como que, gracias, wow, mira, no, el cambio, no, claro, no, gracias. Yo me quedé como que, pero eso a mí me afectó el seguir caminando y no ayudarla, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos estamos enviados a servir al prójimo. Y yo te veo a ti haciéndolo y por eso dije, este tema es con Julio, porque Julio siempre lo veo con esa iniciativa. Fíjate, Oscar, ¿verdad? Gracias por
tomar ¿verdad? La iniciativa de darme la oportunidad de compartir este tema contigo por el hecho de que es cercano para mí porque, como en un momento lo comenté, es el ejemplo que vi en mi mamá desde muy pequeño. Siempre estaba dispuesta a servir, buscaba la manera de conectar con las personas. Ella era o es muy conocida, ¿verdad? En el pueblo donde nació y luego, según nos mudamos ¿verdad? A otro pueblo y compartíamos en la comunidad, siempre estaba cercana, pero siempre estaba intencionalmente conectando con las personas porque su corazón la llamaba a servir. Tanto así, ¿verdad? Que en un momento dado ella comienza a ser parte del ministerio de ADRA, que mantiene la iglesia adventista aquí en Puerto Rico, y como líder, en ocasiones necesitaba un chofer. Okay. Y aunque yo no era un chofer autorizado, me dio la oportunidad desde muy temprano, como sabía que yo era medio fiebre, de dentro de la urbanización ser quien manejaba el auto, ¿verdad? Para ya poder ir repartiendo las compras, llevando la ropa, y eso poco a poco nos permitió desarrollar un lazo, ¿verdad? Muy especial entre ella y yo como madre e hijo de servir. Excelente. Según fue, ¿verdad? Fuimos desarrollando esa relación y creciendo cada uno en edad, cambiaron los roles, ¿verdad? Cambiaron las responsabilidades, pero entiendo que mi DNA cambió hacia el servicio. Excelente, excelente. Y pude ver, ¿verdad? Que en algún momento dado había la necesidad de poder prepararme no solamente para dar algo material, sino también estar equipado para poder dar desde la parte espiritual. Y por eso entonces escojo, ¿verdad? El poder prepararme como capellán y saberme disponible para esas necesidades espirituales que muchas veces tienen las personas con una necesidad física, ¿verdad? O material de algún bien. Y es importante que sepamos que el método de Jesús siempre fue cuál era la necesidad física de las personas, cómo los podía ayudar, ¿verdad? Sanándolos, escuchándolos, atendiendo su necesidad, problemas en las relaciones, ¿verdad? En su comunidad, y luego le llevaba el mensaje. Le daba el mensaje y le hacía la invitación. Sígueme. Entonces, eso es lo que hace el pastor, ¿verdad? Ajá. El pastor se encarga de cuidar las ovejas desde muy pequeñas. ¿Y qué resulta de ese cuidado? Sígueme. Las ovejas lo siguen. Las ovejas lo siguen por el cuidado y el amor que él les brinda al necesitado. Sí. Y yo veo ese servicio que tú ofreces, que vas como capellán a las cárceles, vas como capellán a los hospitales y sirves a la comunidad constantemente. Y fíjate, una de las acciones que Jesús menciona en esa parábola es dar de comer, dar de beber, ayudar al forastero para darle hospedaje, ayudar al inmigrante, ¿verdad? En otras palabras, dar ropa, visitar al enfermo y visitar al preso. Son acciones que el Señor nos manda a hacer, no tan solo ir a la iglesia, no tan solo cantar bonito, no tan solo llevar un mensaje como este podcast que estamos haciendo entre los dos, sino es servir. En acción. En acción, no solamente ir el sábado o el domingo a la iglesia o el día que vayas y ya, después de ahí me dedico a trabajar nada más y afanarme solamente en mis necesidades personales, sino es que aparte de lo que tú haces, servir a todo el que te rodea. Oscar, la experiencia de la capellanía carcelaria, que es la más reciente en la cual he estado involucrado, ha sido muy particular y me ha tocado mucho por el hecho de que estaba acostumbrado a servir y a tener esta conexión como tú y yo, ¿verdad? Estamos aquí sentados uno al lado del otro. En el caso de la capellanía carcelaria, específicamente en la cual estoy ubicado, media entre nosotros, varias paredes de barras de metal. ¿Ok? Hay un guardia de seguridad, ¿verdad? Hay un oficial de corrección de por medio. Hay unos protocolos y unos procesos. Pero aún así, o por encima de eso, el hecho de poder dialogar con ellos, escucharlos, conversar, leer la Biblia juntos, repetir Salmo 23, Filipenses 4:13, se ha convertido no solamente en una oportunidad de yo poder servir, sino de también recibir. Y eso lo quería compartir porque muchas veces cuando hacemos el servicio de la capellanía carcelaria, salimos llenos en el corazón por el hecho de que vemos a estos, ¿verdad?, jóvenes, adultos,
con una fe que sigue creciendo, y nuestra invitación siempre a una relación, que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que las ovejitas tengan con Él, y a las cabritos se les escapa por estar pendiente de otras cosas, pero allí hemos podido ver transformaciones de cabritos a ovejas. O sea, que es un servicio que es para ambas partes. Correcto. Porque tú le sirves a ellos, pero la satisfacción que tú sientes te acerca más a Dios. Totalmente. ¿Verdad? Y te hace sentir como que estás reflejando a Dios, que es lo que nos manda Dios en este mundo, a ser lumbrera y reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Y según se da esa interacción, crece el espacio, ¿verdad?, de la confianza y la comunicación con las personas, porque posiblemente, como te pasó en este caso con esta señora, tú le compraste el agua, le pagaste, le diste una donación, un regalo, nunca más la vuelves a ver, pero esa persona quedó impresionada en su corazón por cómo un acto de amor de tu parte la alcanzó. Igual, en tu corazón hay una satisfacción de haber podido... Sí, yo me emocioné porque realmente fueron como 30 segundos que yo la ignoré y seguí caminando, y esos 30 segundos yo me sentía bien mal. Te digo que sentía un sentimiento en mí como que, qué mal me siento, yo debía ayudarla. Y ahí mismo, como que le dije a mi esposa y a mi hermano, vengo ahora. Salí corriendo, y subí, le compré el agua y le di el donativo. Y después viré como con una alegría, como que me sentí bien, tú sabes. Y eso precisamente es lo que hace la diferencia entre los cabritos y las ovejas, que están tan distraídos los cabritos en muchas otras cosas que pierden ese momento de poder escuchar la voz del Señor, decirle: te necesito, siendo, ¿verdad?, bondadoso con esta persona, cuidando de esta persona, estando pendiente a estos detalles dentro del grupo al cual eres que parte. te rodea, sí, porque es tu círculo más cercano. Correcto. Y no es como yo decir, ayudo a Julio. Pues Julio es mi pana. Y yo sé que si yo necesito algo, pues Julio me va a ayudar a mí. De hecho, sí, yo estando de viaje, en ese viaje que mencioné, Julio ayudó a mi hijo. ¿Tú me entiendes? Que son cosas que yo estaba lejos, pero tenía un hermano acá que, sin decirme nada a mí, le brindó ayuda a mi hermano y oró a mi hijo, y oró con mi hijo. Así que, aunque uno esté en la distancia, uno puede confiar en que hay un hermano de uno que va a estar cerca de la persona necesitada. Y esa es la actitud que una oveja desarrolla y hasta cierto grado, ¿verdad?, perfecciona cuando escucha la voz del pastor, cuando se enfoca en lo que es verdaderamente importante, cuando consciente de lo que el pastor ha hecho y está dispuesto a hacer, ¿verdad? Según lo describe el mismo Salmo 23, las ovejas, como las cabritas, sufren de una situación muy particular, y es que las moscas los atacan. Okay. Y las moscas regularmente causan enfermedad alrededor de sus ojos y de sus hocicos. ¿Y qué hace el pastor? Unge su cabeza con aceite. Con la intención de cuidarlas y protegerlas. Pero la cabrita regularmente no se deja ungir la cabeza porque está, ¿verdad?, inquieta. Demasiado inquieta. Pues el resultado va a ser que posiblemente esa cabrita va a terminar enferma, posiblemente terminará siendo separada del rebaño porque lo puede contaminar y demás. Y lo importante, ¿verdad?, es ver y entender cuál es el deseo del pastor y cómo yo, como oveja, ¿verdad?, puedo tener una actitud de obediencia y al mismo tiempo de servicio. Amén, amén. Mira esto. El versículo 40 dice: yo, el rey, les diré, ya Jesús en forma de rey, lo que ustedes hicieron para ayudar a una persona menos importante en el mundo. Así que nos manda como a servir a todo el mundo. No tiene que ser una clase social específica, sino nos dice a lo más bajo del mundo, ¿verdad? O a lo menos importante del mundo, a quienes yo considero mi hermano. Es como si lo hubieran hecho para mí. Así que Dios o Jesús dice como que ayuda, lo que ustedes hicieron a las personas más pequeñas o menos importantes, es como si me lo hubiesen hecho a mí,
a los que yo considero mis hermanos. Él nos considera una extensión suya. Así que nosotros, Sí. a eso voy. ¿Por qué Dios dice que nos considera hermanos? ¿Por qué nos considera a Jesús nuestros hermanos? Bueno, ¿verdad? Él es nuestro hermano mayor. Somos hijos de Dios y así es que Él nos ve, Dios, y Él desea esa relación ¿verdad? Que podamos mantener unos con otros. En el hecho de poder cuidar de nuestros hermanos, estamos haciendo, ¿verdad? O extendiendo esa intención y ese deseo del corazón de Jesús en velar por los más pequeños. Y si Él sabe que hay una ovejita que está prestando atención, va a saber que servirle a su hermano se extiende, ¿verdad? Se convierte en esa extensión de lo que Jesús quiere hacer. Dios es el Padre. Dios es el Padre. Jesús es el Hijo. Nosotros somos sus hijos. Así que tú y yo somos hermanos de Jesús. Y tenemos, por ende, la responsabilidad, ¿verdad? Del cuidado de nuestros hermanos. De nuestros hermanos. Hay una realidad hoy en día, Oscar, que muchas personas se han desligado de lo que es servir por el hecho de que no quieren intervenir y se quieren preocupar, ¿verdad? Dicen, yo tengo muchas preocupaciones, yo tengo mis propios problemas. Servir no es un problema. Servir debe ser una satisfacción. Una satisfacción. Y entonces, en el hecho de que tú puedes servir, ¿verdad? También es importante decirlo, no es que tú estés completamente sirviendo y no ocupándote. No cuides lo tuyo. No ocupándote de lo tuyo. Ahora bien, cuando el Señor pone en tu corazón, como te ocurrió con esta dama, de servir, es porque Él sabe que en ese momento tú eres la persona que está haciendo una extensión suya en ese momento. Y te llama y te invita a verlo como un hermano. Por esa línea, quiero darte a saber que comúnmente voy a un supermercado a almorzar, ¿verdad? Es parte de lo que es mi rutina diaria. Y en múltiples ocasiones he podido utilizar la frase que todos somos familia. Y entonces cuando me preguntan el por qué, pues todos somos llamados hijos de Dios. Y eso cambia la tónica de la conversación con la persona, porque no se esperan que yo le dé una contestación de esa forma, desde la perspectiva, ¿verdad?, bíblica o espiritual, pero yo siento mucha satisfacción cuando una sonrisa se dibuja del otro lado de la conversación, porque puedo ver que entiende el amor con el cual estoy diciendo esas palabras. Hace unas noches atrás, tal vez un mes y medio, luego de haber servido en el hospital aquí en Dorado como capellán, pasé por ese mismo lugar donde voy a almorzar. Ya era de noche y había unas parejas de jóvenes que estaban intentando, ¿verdad? Habían hecho una comprita, estaban pasando por la caja y de repente no les funcionaba el método de pago que estaban utilizando, ¿verdad? Creo que era algo digital. Yo procedí y pagué. Y ellos no lo podían creer, no lo querían aceptar. Y luego, por favor, acéptenlo como un regalo de Dios. De Dios. Porque todos somos familia. Y eso se llevó, ¿verdad?, a una conversación hasta el estacionamiento, donde para mi beneficio yo pude orar con ellos. Qué bueno. Y repetirle la frase que me gusta compartir. En el mundo no hay extraños que, ¿verdad?, sino amigos que no se habían conocido y que entonces escogen ser familia. Por eso es que yo digo algo y te admiro mucho de verdad por eso, y no porque seas mi amigo ni nada, es algo que siempre lo he pensado de esta manera, y es que tú haces cosas que posiblemente otra persona no lo haría, porque quizás puedo ayudar si le falta $1 o $2, ¿verdad? $3, quizás $10, pero una compra sin especificar cantidad, pues ya es algo como que más grande. ¿Ve? Y quizás pues eso Dios lo provee para atrás nosotros, ¿verdad? Como creyentes que somos, y tenemos esa fe que lo que damos, si somos generosos, Dios nos lo multiplica de alguna manera luego. Dios sabrá de qué manera más lo necesitamos nosotros luego, pero eso es algo que yo admiro de ti en el servicio, que nosotros tenemos que estar pendientes y ayudar al prójimo. No importa qué, no importa si lo conozco, como mencionaste, no importa si es un desconocido. Como mencionaste también, todos somos hermanos de Dios en algún momento. Y todo eso Dios lo enseña porque es la base del amor. El amor es lo más importante en el cristiano, y el amor hay que compartirlo a todo el mundo.
el amor debe ser intencional a la hora de servir. Exacto. Y entonces, cuando tú, ¿verdad? Tú le pides al Señor que te lleve o que te ponga en el camino de quien necesita ser servido, tienes que estar claro que cuando se muestre delante de ti, no puedes ir para atrás a decir, pero lo voy a hacer desde este otro lado, no, desde la base del amor. Y eso para mí ha permitido, Oscar, satisfacciones muy grandes, amistades nuevas, oportunidades, experiencias que cuando me siento a pensar le digo, qué bueno que yo, ¿verdad? Soy hijo de Dios y puedo tener una comunicación con Él donde le digo, llévame donde me necesite. Y ahí estoy actuando, ¿verdad? Escogiendo ser oveja, que Él me dirija y cuando me diga, ok, aquí es, yo me pueda, ¿verdad? Expresar o comportar como tal. Reconozco, ¿verdad? Que en algún momento dado tuvimos el comportamiento del otro lado. Sí, ¿verdad? Sí, eso es normal. Cada uno está en su proceso en algún momento de la vida, ¿verdad? Que, mira, algo también que veo también, nosotros tenemos un chat de la iglesia. Si te fijas, estoy yéndome fuera de lo que hemos hablado, de lo que te envié y todo. Nosotros tenemos un chat de la iglesia y también veo eso, que tú siempre envías, o yo creo que eres el más, que siempre envías un mensaje de oren por oren por otro que tuvo un accidente, ora por que está enfermo, y siempre te he visto en eso interés. Y yo digo, oye, Julio siempre, ¿sabes? Que siempre está pendiente por el prójimo, y es algo que todos debemos imitar, incluyéndome a mí, ¿verdad? Porque yo trato, ¿sabes? Yo trato y veo que hago lo que puedo, pero a veces me cohíbo de hacer muchas cosas que quizás puedo hacerlo, y lo veo en ti. Hay algo que quizás muy pocos conocen y ahora por primera vez lo voy a hacer público. Hubo momentos en mi adolescencia, juventud, en donde la oración fue lo que me sacó, ¿verdad? De momentos difíciles. Ok. ¿Verdad? La oración de mi mamá, la oración de otras personas que yo sabía que intencionalmente lo estaban haciendo por mí. Y a través de mi desarrollo y madurez, ¿verdad? Adultez, vi cómo la oración me ayudó a mantenerme de pie cuando todo, ¿verdad? Indicaba que yo debía estar derrotado y posiblemente bien lejos de lo que hoy en día tú conoces. Ajá. Y compartimos. Pero llegó el momento dado de la pandemia, donde todos, ¿verdad? Tuvimos diferentes formas de manejar esa ansiedad. Y una de las cosas que ocurrió es que, no sé si lo recuerdan algunas personas que van a ver, ¿verdad? Esta conversación, yo comencé a caminar. Y caminaba 5 kilómetros o 10 kilómetros. Sí, me acuerdo. Caminaba 5 kilómetros por la mañana, 10 por la tarde. Hacía diferentes formas o rutinas. Te ponías un bultito grande militar. Y ese bultito militar se convirtió en mi mochila de oración. Ok. Y hoy por hoy ese bulto tiene más de 300 nombres de personas que yo intencionalmente conectaba y oraba por ellos. Qué bueno. Y fue una forma en donde aprendía que yo estaba dando por gracia lo que por gracia había recibido a través de la oración de mi mamá y de personas que lo hacían por mí, y yo abracé ese compromiso, la mochila de oración, al punto que todavía hay domingos por la mañana cuando me despierto y converso con un grupo donde sale a relucir la mochila de oración. Uh-huh. Y a lo mejor en mi caso es una mochila, pero en el caso de algunos de mis compañeros en ese grupo es una pizarrita en la pared de su cocina, es una libreta en su escritorio, es diferentes maneras, pero el que podamos escoger orar por nuestros amigos es bien importante. Qué bueno, amén, amén. Y con nuestros amigos. Y con nuestros amigos también. Mira, ese juicio, mira cómo termina el juicio, regresando a la parábola. El versículo 41 dice, luego les diré a los malvados, a los cabritos, y esto es bien fuerte, aléjese de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga. Ay, ay, ay. Al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes.
Así que los cabritos vienen siendo ayudantes de el enemigo, del diablo. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando estuve sed, no me dieron de beber. Y por ahí prosigue con lo mismo, ¿verdad? Con todos los demás puntos. Así que no solamente ser cristiano es ser una buena persona y cumplir con los mandamientos y ya, sino ser cabrito es saber lo bueno y no hacerlo. Así que nosotros estamos mandados a que si yo sé que puedo ayudar a una persona que está cruzando o está necesitada o me pidió un vaso de agua y no lo hice, eso está mal y me considera un cabrito. Así que si nosotros sabemos cosas buenas y no las hacemos, estamos haciendo lo malo. Y hay inclusive momentos que son parte de esto de la... No te preocupes por eso. Sí, que son parte de esto del ejercicio de la capellanía, que es, hay ocasiones que solamente hay que escuchar. Y el escuchar intencionalmente, de manera que cuando haya la oportunidad de hablar, las palabras que tú vayas a expresar sean apropiadas y sean clave. Por otro lado, hay ocasiones que solamente un abrazo y una sonrisa hacen el trabajo. Hace exactamente una semana, más o menos el tiempo, ¿verdad?, de que salga este podcast, fuimos a visitar un lugar y la persona que me dio estacionamiento en ese lugar lo hizo de una manera muy, ¿verdad?, jocosa y demás. Y cuando llegó el momento de pagar por el estacionamiento, yo le digo, yo te voy a pagar, pero yo te voy a pagar con algo más. Y le di un abrazo. Y eso generó un sentimiento en esa persona tan particular que luego ella lo devolvió de otra manera, ¿verdad? Eso no lo reservo, pero hay veces que debemos mirar y pedirle al Señor que nos muestre qué otras necesidades tienen las personas con las que compartimos, porque hay personas que están en necesidad de un abrazo, de una palabra de aliento, de un siéntate aquí, dime cómo, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Y hay veces que no queremos intencionalmente intervenir con esa persona. Nos falta mucho crecer y yo leo esto y yo he ido cambiando mucho mi manera de ser, ¿verdad? Yo trabajo en un hospital mayormente donde hay mucha necesidad. Y antes, pues mira, eso no son funciones mías y yo seguía caminando. Y hoy en día, pues, tú me ves que estoy a veces una lucha, porque a veces digo, tengo prisa, tengo que hacer esto, tengo que hacer una muestra de sangre, tengo que ir a intensivo a bregar con unos pacientes allá en ventilador y esta paciente me está atrasando. Pero aún así trato de hacerlo y aún me falta, ¿ves? Porque quisiera quedarme un rato más, quisiera quizás ayudarle, servirle, moverla de posiciones, hacer cosas que me piden, que a veces digo, pero no me da el tiempo. ¿Sabes? Que hay cosas que tengo que sacar ese tiempo para quizás en mi tiempo libre hacerlo, pero son cosas que uno tiene que ir mejorando diariamente. Claro, hubo un momento dado, Oscar, que por medio de la música, mi etapa de cabrito fue sanada y hasta cierto punto, poco a poco, transformada, ¿verdad? Y una de esas canciones que me ayudó mucho, de Jesús Adrián Romero, es Ayer te vi. Y cada vez que yo escuchaba esa canción, yo me daba cuenta cómo el Señor estaba preparando lo que iba a hacer Julio contigo como oveja. Qué bueno. De manera que yo pudiera verlo en un niño de la calle, ¿verdad? Esa canción es poderosa, a mí me gusta la canción, muy brutal. Y poco a poco yo decía, cada vez que la volví a escuchar, yo decía, hay que servir. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. De esta manera tú quieres que yo me comporte. Y posiblemente ya, ¿verdad? Venía con un ejemplo y demás, pero era el hecho de entender que intencionalmente pudiera estar en lugares donde había necesidad y que yo pudiera reaccionar de la forma correcta. De la forma correcta de esa necesidad. Y te lo digo, ¿verdad? Esa canción es bien importante en esta conversación. No, de verdad, esa canción es un palo, a mí me gusta mucho. Mira, ya vamos para ir cerrando el episodio, hay 2 versículos más que quiero discutir.
Porque el Señor nos manda, a través de la parábola ya nos dice mucho, pero mira lo que nos dice Santiago 2:17. Dice, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. Otra versión dice, así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Así que el Señor nos manda a demostrar quiénes somos nosotros o reflejar a Dios al mundo. Y es importante establecer que esas obras y la fe no van a superar una a la otra, que una no va a tener más volumen que la otra, porque usando la parábola de las ovejas saben lo que el pastor les dice y viceversa. Ellas conocen la voz del pastor y el pastor las conoce por su nombre y les habla específicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos vamos a ir por ahí tratando nosotros de inventar cosas que pasen cuando no han sido ordenadas por el pastor. Es bien importante ese detalle, porque a veces entonces, esmerándonos en hacer obras, queremos crear situaciones y cuando vemos no estamos realmente obrando. Ganarnos el reino haciendo obras que no estamos siendo obedientes. Y es importante, ¿verdad? Que una buena oveja sepa que el pastor le va a dar instrucciones y ella va a obedecer en el momento en base a lo que él ha establecido. Y es una relación personal. No sé si alguna vez has visto el paso de unas ovejas de un lado a otro, pero recuerdo que en un momento dado, en un viaje, ¿verdad? Gracias al deporte de golf, creo que fue en Colombia precisamente, nos tocó ver un paso de ovejas y es muy, muy interesante ver cómo van una detrás de la otra, están los perros ovejeros y demás, pero es una cantidad interesante. Y todas siguen a la otra. Todas siguiendo a la otra. Y el pastor llamando con unos ciertos nombres. Si él ve que una se está saliendo de él, llama un nombre, pero es bien interesante esa experiencia. Él nos conoce y nos invita a que nosotros escuchemos su voz. Así que el Señor nos manda a hacer obra, pero también no es porque por obra nosotros nos vamos a salvar, sino es por gracia que nos salvamos y la fe que tenemos en Jesús. No es que nosotros por lo que hagamos estamos acumulando checkmark y puntos para ir al cielo cuando Jesús venga. Dice que la obediencia verdadera no busca aplausos, sino fluye desde el corazón. Y es lo que te decía al principio, ¿verdad? Y entonces Él pone en nuestro corazón ese deseo de obedecer y por ende de amar y servir. Mira otro versículo que está en 1 de Juan 3:17 al 18. Y con esto entiendo que terminamos. Mira lo que nos dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve el que tiene algún bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, cierra hacia él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Así que si tú sabes, tú tienes el poder económico o algo, ¿verdad? Tienes alimentos, tienes agua, tienes lo que sea, un poquito más, y tú no tienes nada, y yo no te sirvo, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Automáticamente ahí, como dice, comienza la transformación. Puedes ver cómo internamente, ¿verdad? Se va cambiando las características, ¿verdad? De uno y otro. Pero Oscar, la verdad es que cuando uno decide tener una relación personal con Dios y es diaria, es intencional y está sujetada, ¿verdad? A través de la oración, del ayuno, de momentos de intimidad con Él, como obra esa relación o como resulta, es que tú vas a dar paso
de obediencia y muestras de fe. Y entonces eso te permite saborear, ¿verdad? O tener la satisfacción de vivir como una oveja. Tú y yo tenemos la particularidad de que hemos hablado de nuestras vidas pasadas en momentos dados, ¿verdad? Y cómo el Señor ha ido transformando y todas las bendiciones que ha puesto desde el matrimonio, desde el cuidado de nuestros hijos, de poder tener relaciones con personas que quizás en un momento dado consideramos quizás un enemigo, una persona, ¿verdad? Difícil para nosotros tratar, pero lo que hemos podido ver es que Dios se agrada de que hayamos escogido ser ovejas y vivir como ovejas. Y vivir como ovejas. Y esa satisfacción se extiende a la parte terrenal con el hecho de que nuestros padres puedan ver hoy a un cabrito convertido en oveja. Amén. Pero si te fijas, Dios le da mucho énfasis al servicio, pero también nos dice aquí bien claro, tú sabes, en ello no mora el amor de Dios. O sea que si no ayudamos al prójimo, nos hace esa pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, tenemos que servir y tenemos que amar. Si no amamos, no servimos, pues realmente no estamos haciendo nada útil para Dios, ¿verdad? Mientras te escucho, vienen a mi mente algunos de esos coritos que aprendimos, ¿verdad? Tienes que amar a tu hermano si tú quieres ver a Cristo. Si tú quieres ver a Dios, no tomes cuenta de sus faltas, dale la mano cuando caiga, ¿verdad? Y hay veces que estamos caídos y queremos nosotros que alguien nos ayude, pero vemos a otra persona y no lo ayudan en necesidad y miramos, ¿verdad? Nos hacemos de la vista larga. Ahora, vuelvo y te digo, la relación con Él produce que nuestros ojos estén más abiertos, que podamos estar preparados para reaccionar a momentos en donde Él nos está diciendo: ayúdalo, te necesito aquí, abrázalo, dile una palabra. Y te lo digo, ¿verdad?, de forma bien personal. Hay veces que quisiera poder verlo y me imagino la sonrisa de Jesús contento, ¿verdad? Cuando Él ve que servimos de corazón, que tenemos esa disposición de conectar con las personas. Esta experiencia que yo estoy viviendo ahora es muy particular porque conozco personas que viajan para servir, y cuando logramos conectar por medio del idioma, ¿verdad? Eso ha sido una de las razones por la cual estoy ahí. Las lágrimas de alegría y satisfacción cuando ellos pueden hacer algo por esa persona contagian, y ha creado conexiones bien bonitas con otros ministerios que están llegando para ayudarnos. Fíjate, a mí, yo lo he pensado muchas veces, el servir como tú lo has hecho, y tuvimos una actividad de Awaken, que fuimos a compartir a una casa allí, y te digo que me sentí tan bien que me gustaría volver a repetirlo. Fuimos a ayudar a una persona, ¿verdad? Que tú fuiste la que la seleccionaste. Y ya me adoptaron. Y tuve la oportunidad de compartir junto a un grupo de personas que de verdad la satisfacción se siente chévere. Y mira lo que nos dice aquí este versículo para terminar, ¿verdad? Y cierras con algún pensamiento que quieras decir sobre este versículo. Dice Hebreos 13:16. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con lo que no tienen. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Tú me dijiste ahorita que te gustaría ver la cara de Dios o de Jesús, ¿verdad? Al momento de reírse cuando tú haces algo bueno. Pues mira, el Señor nos lo dice bien claro aquí. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Así que cuando tú estás sirviendo de todo corazón, como sé que lo haces, y lo haces desinteresadamente, pues estás agradando a Dios con tus acciones. Y ojalá todos nosotros, ¿verdad?, tengamos esa oportunidad de diariamente, no solamente un día a la semana o una vez al mes, sino diariamente, como acabas casi de decir ahora mismo, podamos nosotros hacer algo bonito, algo bueno, algo útil para que Dios se agrade de nuestras acciones.
añado con esa parte de que hay veces que quizás queremos planificar algo grande o algo grande o wow. significativo, pero mira, escribir en un papelito, una notita, caminar hasta ese lugar donde está esa persona que hemos visto múltiples veces y que a lo mejor es quien nos dice buenos días primero y dejarle saber, ¿verdad? Dios te ama, gracias por tu sonrisa. Son pequeños actos que demuestran que el amor de Dios está en nuestro corazón y que lo hemos decidido compartir, lo que puede, ¿verdad?, convertirse en ese esfuerzo de ser ovejas. Los rebaños tienen usualmente de los dos, pero usualmente hay más ovejas que cabritos. Y las ovejas tienen que amar a los cabritos para que poder convivir entre sí y estar conscientes de que en el hecho de aceptarles es el sacrificio que le agrada a Dios. Excelente. Muchas veces nos va a doler, muchas veces nos va a incomodar, en ocasiones posiblemente va a crear en nosotros un cuestionamiento hacia Dios. A veces no lo agradecen. O sea que eso también lo vamos a sentir, pero ¿qué mayor sacrificio hizo Dios por el mundo? Y hay muchos que no lo agradecen. Correcto. Hay muchos que están despreciando hoy en día el plan de salvación. Muchas personas no reconocen a Jesús como su salvador personal y viven una vida como cabrito. ¿Verdad? Correcto. Y entonces intentan convencer a otros de vivir como ellos. Como ellos. ¿Verdad? Versus el hecho de aceptar el llamado de vivir como oveja. Cierro con esta, ¿verdad? Aunque no habla de un cabrito y de la oveja, pero sí habla de un lobo que se empeñó en querer ser oveja. Esa es la historia, ¿verdad? Te la había contado. Cuéntamela. Se empeñó en ser oveja y hacía de todo, ¿verdad? Y cuando lo cuento a veces lo pienso como si fuera las caricaturas de el correcamino y el coyote, ¿verdad? Intentando atraparlo. Él quería ser oveja, hizo de todo, fue a las tiendas, se compró, bajo ningún concepto pudo ser oveja por su propio esfuerzo. Y un día dijo, pues, hoy me voy a acostar y ya estoy cansado, me rindo, no voy a intentarlo más, trato de hacerlo todo, ya no lo voy a volver a intentar. Me rindo. Me rindo. Como a veces, ¿verdad? Hemos dicho en otras situaciones. Pero ¿qué sucedió? Cuando ese lobo o ese cabrito decidió darle al Señor la oportunidad de transformar su corazón, entonces amaneció siendo oveja. Cuando se rindió. Cuando dejó de luchar con sus propias fuerzas. Correcto. Así que esas fuerzas no son de nosotros. Es rendirnos a Dios. Y para poder disfrutar de lo que comenzó nuestra conversación, que decía que el verso de poder estar a la derecha del Padre, es importante rendirnos. Es importante dejarlo todo en manos del Señor. Y Él va a hacer, ¿verdad?, en nuestros corazones y en nuestra mente lo que Él necesita para que podamos servir al prójimo. Amén. Amar, servir y liderar como Jesús. Julio, gracias. A ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Amén.